Querida comunidad de Metamorfosis, es un placer darles la bienvenida a este quinto episodio donde estaremos hablando sobre estructuras de gobernanza a nivel regional y mundial, tanto de la Asociación Mundial de las Guías Scouts como de la Organización Mundial del Movimiento Scout. Nos complace en esta primera parte hablar de la Asociación Mundial de las Guías Scouts y le doy la bienvenida a Candela. Candela, contanos quién sos. Hola, un placer estar acá, Gaby, un gusto verte. Bueno, mi nombre es Gracias. Candela González, soy argentina, tengo 31 años y actualmente soy una de las dos vicepresidentas que tiene el Consejo Mundial de la Asociación Mundial de Guías y Scouts. Qué placer, Cande. Nos gustaría empezar sabiendo qué es gobernanza, de qué se trata eso. Bueno, es algo que escuchamos mucho y que siempre está como ahí la frase de las mujeres en la toma de decisiones, de por qué es importante y cuál es la misión que nosotros tenemos en estos puestos. Y básicamente para empezar a entender tenemos que tener muy claro cuál es nuestra misión como organización. Y nuestra misión es ayudar a niñas y a mujeres jóvenes a desarrollar su máximo potencial. Y para esto, una gobernanza y procesos sólidos de toma de decisiones robustos y fundamentalmente transparentes son muy importantes, en donde les demos a las niñas y a las mujeres jóvenes la posibilidad de participar. Hay muchos de estos procesos y muchos de estos puestos de toma de decisiones que son elegidos democráticamente, donde una persona tiene que postularse como candidata y resultar electa, que sucede en algunos consejos, que después lo vamos a charlar un poco más, y otras posiciones dentro de nuestra gobernanza, donde integramos algún comité, algún grupo de trabajo, donde también estamos tomando decisiones a nivel estratégico con diferentes grupos de trabajo, siempre siguiendo nuestro sistema de patrullas como organización, donde estamos también tomando roles decisivos en la toma de decisiones y en la gobernanza de nuestra propia organización. Estos puestos de tomas de decisiones son lugares claves, son anclajes importantísimos para presentar ideas, para sugerir cambios, para hacer recomendaciones, para ir hacia la organización que pensamos que es importante ir. Y nuestra organización, la Asociación Mundial de Guías y Scouts, está compuesta por 152 organizaciones miembros. Podemos pensar que son países, pero nos gusta más llamarlos territorios. Estas organizaciones miembros se juntan a tomar decisiones cada 3 años en nuestro máximo órgano de decisión, que es la Conferencia Mundial, que sucede cada 3 años, y el año pasado tuvimos el hito histórico de realizarla de manera virtual por causas de público conocimiento por la pandemia. Claro. En el mientras tanto, en quien delegamos la toma estratégica de decisiones es en el Consejo Mundial, que es un grupo de personas que tiene la conducción estratégica de la organización, pero que no está solo, porque somos 17 personas que formamos parte de este consejo, de las cuales 12 son elegidas democráticamente en esta conferencia mundial, y 5, ahora te voy a contar de dónde vienen, y junto el apoyo y el acompañamiento de cerca de 80 miembros del staff, fortalecemos y conducimos la organización a nivel estratégico, y el staff va a ser quien nos va a acompañar en materializar esas decisiones y encargarse de todas las operaciones. También tenemos las conferencias regionales. Nosotras, Costa Rica, Argentina, somos parte del hemisferio occidental. Estas conferencias regionales suceden cada 3 años. Cada 3 años se elige el comité regional, que está compuesto por 6 personas. La presidenta de este comité regional va a formar parte del Consejo Mundial. Y ahí tenemos las 17 personas que conforman el Consejo Mundial. Y toda esta estructura funciona en el marco de este staff que mencionaba anteriormente, y tenemos una oficina central que funciona en Londres. Entonces, toda esta estructura de toma de decisiones radicada en Londres, pero con staff que está trabajando desde más de 45 países, junto con el Consejo Mundial, junto con los comités regionales, y absolutamente en acompañamiento de todas las organizaciones miembros, forman la estructura de gobernanza y de toma de decisiones a nivel mundial y regional de nuestra organización.
Wow, qué complejo cuando empezamos a pensar cómo se conectan, ¿verdad? Y cómo funcionan estos sistemas, porque nos estás hablando de los niveles nacionales y cómo cada organización se involucra con esa toma de decisiones y también con esa gobernanza. Es interesante porque nos decías, de hecho, recién hubo una conferencia regional, entonces ahí seleccionamos nuestro comité, ¿cierto? Comité regional. Y de ese comité entonces tiene una presidenta, quiere decir que esa presidenta ahora es miembro del Consejo Mundial. Exacto. Sí, ok, vamos en esa línea. ¿Cuántos miembros se cambian cada vez que tenemos conferencia regional? O sea, de las 6, ¿cuántos cambian? Cambiamos de a tercios, siempre para que haya una continuidad. El Consejo Mundial se cambia de a tercios. Cambiamos Ok, una parte del Consejo Mundial para que haya cierta continuidad. Nosotras ahora en la última conferencia mundial, 6 nuevas fideicomisarias ingresaron. Y los comités regionales se renuevan íntegramente con la posibilidad de que cada miembro de los comités regionales pueda estar un segundo término. Entonces, los términos del Consejo Mundial son de a 6 años y los términos de los comités regionales son de a 3 años con posibilidad de renovar una vez más ese término. Entonces, una integrante de un comité regional puede permanecer en su cargo si es reelecta en el trienio 6 años. ok, me queda más claro. Entonces, a nivel mundial funciona diferente el cambio, porque cambiamos algunas y adicional tenemos algunas que llegan ahí por su cargo a nivel regional. De hecho, tengo entendido que de Costa Rica hemos tenido una persona que por ser presidenta, ella estuvo como miembro del Consejo Mundial y es hasta el momento a quien hemos tenido, digamos, como única representante. Nunca ha habido una persona de Costa Rica y a donde tengo el registro, creo que de Centroamérica, que ha sido miembro de ese Consejo Mundial. Así que de verdad que es un placer poder conversar desde tu experiencia. La tica de las que les estoy hablando se llama María Elena Murillo y ella tuvo la experiencia también en estar a nivel regional. Ya más adelante vamos a conocer también a otra tica que se llama Sandra Cuellar. Ya se las voy a presentar, no me voy a adelantar. Pero muchas gracias, Cande, por esta explicación tan clara. Me gustaría saber también, desde tu experiencia, si existen normativas, si existen cargos específicamente para personas jóvenes, y me gustaría saber si tienen una definición de persona joven que sea oficial a nivel internacional en la organización. Bueno, acá la experta y cualquier guía o guía scout de Costa Rica que quiera saber tiene que escribirle y contactarte a vos, Gaby, Ay, que muchas sabés gracias. y muchísimo del tema, pero formalmente, de acuerdo a lo que establece nuestro estatuto, cualquier persona que sea obviamente miembro de su organización miembro, a partir de los 16 años puede ser parte del Consejo Mundial. Actualmente consideramos a mujeres jóvenes a las personas comprendidas entre el rango del 16 y 30 años, y justamente en el marco de la conferencia mundial, pero no la última, sino la del 2017, se aprobó una moción que puede sonar familiar para algunas personas y quizás no para otras, que es la llamada moción 32, que esta moción se juntaron los países en su conferencia mundial y presentaron una moción que es una propuesta de una idea, una acción concreta que se somete a votación dentro de una conferencia, tanto regional como mundial, y se le pregunta al comité regional si es una conferencia regional o al comité mundial, Consejo Mundial, en el caso de una conferencia mundial, acerca de hacer algo, tomar alguna acción, tener alguna iniciativa. Muchas decisiones a lo largo de nuestra historia fueron tomadas por iniciativas de las organizaciones miembros en las conferencias mundiales. Y esta moción 32 propone hacer una investigación y conocer a fondo cuáles eran las causas y cuáles son las causas de por qué este grupo de mujeres jóvenes de entre 16 y 30 años no se presentaban como candidatas a cargos de toma de decisiones en los más altos niveles de la organización, y que además de indagar las causas, hacer una serie de recomendaciones de qué era lo que estaba pasando. Si bien no es que antes de la moción 32 no había mujeres, pero sí se puso y se identificó y se verbalizó claramente que sí era un problema, de que éramos una organización que realmente tenía que tomar algún tipo de acción y adoptar estas recomendaciones, porque evidentemente algo no estaba funcionando y había que
tener mucha claridad si era a nivel de las organizaciones miembros, si era por motivos netamente personales de confianza en tener las capacidades para tomar esos roles, si era por cuestiones de tiempo, si era por cuestiones de capacidades y habilidades. De estas recomendaciones surgen muchas ideas y muchas iniciativas que hoy en día se están aplicando, y si bien no pasó demasiado tiempo desde el 2017 a esta parte, pasaron muchas cosas, pero no pasó mucho tiempo, sí lo cierto es que en las últimas conferencias regionales, en las que tuvimos hasta el momento, que fueron 3, hubo en todas las conferencias candidatas jóvenes. Y ahora todos los comités regionales de estas regiones cuentan con miembros de sus comités con personas menores de 30 años. Esto fue importante porque transforma un poco la manera en que conseguimos nuestra propia organización. Muchas veces hay mujeres que ven, ¿no? desde el campo de las ideas pensamos, esos lugares no son para mí, yo no tengo las habilidades, la gente que ocupa esos lugares es gente que tiene mucha más experiencia que yo. Y lo cierto, y es algo que nunca me voy a cansar de repetir, es todas las personas dentro del guismo que quieran formar parte de un puesto de toma de decisiones y ser parte de la gobernanza de la organización, de su propia organización, a nivel regional o a nivel global, lo pueden hacer. Porque nuestro movimiento educa líderes. Entonces, algo que nos diferencia del resto del mundo es que nosotras estamos en un lugar donde somos iguales. Y eso es una de las grandes cosas que yo aprendí, que el guivismo me dio, que en mi vida profesional muchas veces yo sí, me tocó ser la más joven, me tocó muchas veces ser la única mujer, y no siempre era una igual. Y en el guivismo sí somos todas iguales, y en el guivismo sí todas tenemos las mismas oportunidades, y por eso es como es sin duda alguna nuestro lugar nuestro lugar seguro y de completo privilegio de ser parte de una comunidad donde realmente, si así lo decidimos, podemos ser parte de un determinado grupo de toma de decisiones, y solo hace falta curiosidad, hace falta entender si es lo que nos gusta. Yo conozco a mujeres apasionadas por el programa, conozco a mujeres apasionadas y con un montón de entendimiento sobre la capacitación, y todas son áreas fundamentales. Es importante que para hacer que nuestro movimiento funcione y siga funcionando como hace más de 100 años, haya un poco de gente en todos lados, que haya gente en la capacitación, que haya gente en el programa, que haya gente que le gusten las actividades al aire libre, y entre todas formemos ese movimiento de energía inagotable que es el guivismo. Y con los puestos de toma de decisiones, muchas veces, aunque parezca un poco más lejano y un poco más fuera de alcance, sucede exactamente lo mismo. Ahorita que comentabas de las mociones, recientemente, y con este cambio que se está dando también a nivel regional y mundial, con la cantidad de personas electas menores de 30 años o hasta 30 años, hubo una moción recién también que da una cuota, ¿verdad? Una cuota de al menos dos mujeres jóvenes, en el caso de que haya esa cantidad de candidatas. Pero es importante entender que esto es una cuota transitoria, ¿verdad? Que lo que estamos buscando es justo lo que vos mencionás, que es ese espacio seguro. Y ahí viene también el plan estratégico o esta visión estratégica que tiene. Al inicio nos hablabas, ¿verdad?, de la visión y la misión. Y actualmente, que es Compass 2032, Brújula como tal plantea que sean las niñas quienes lideren, que sean las niñas quienes estén ahí. Obviamente llevamos un proceso escalado en el cual vamos asumiendo responsabilidades de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo. Vos has ocupado varios cargos. Nos gustaría conocer un poco también desde tu experiencia personal en qué has estado involucrada dentro de estas estructuras internacionales. Bueno, mi primer experiencia internacional que me vinculó un poco con los procesos de toma de decisiones o de cómo toma las decisiones la organización global fue en la Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer en Nueva York, donde la Asociación Mundial de Guías y Guías y Scout manda cada año una delegación de mujeres jóvenes que, dependiendo del tópico de ese año, que va variando en cada una de las comisiones,
hacen propugnación a favor de determinados temas completamente en consonancia con nuestra misión y nuestra misión como organización. Claro. Ahí vi que había algo que pasaba que era significativo y que era llamativo y que mucha gente nos reconocía, nosotras con los pañuelos y reconocía nuestros colores y reconocía muy claramente cuál era nuestra misión y nuestra visión. Y después tuve la suerte de comprender o tomar contacto bastante joven con temas vinculados a la toma de decisiones, los procesos de votación, con estructuras de toma de decisiones, de por qué es muy importante una estructura sana de toma de decisiones, por qué tienen que estar claras por las reglas por las cuales nosotros tomamos las decisiones, porque tienen que ser legales, pero también tienen que ser legítimas. Digo, y esos procesos me fui involucrando mucho en mi organización miembro, en la Asociación Guías Argentinas, y formé a muy joven edad parte del Consejo Nacional, donde fui vicepresidenta por 4 años, y ahí realmente tuve la posibilidad de comprender cómo las mujeres jóvenes llenábamos estos espacios. Y muchas veces también otra de las cosas que reflexionaba era estos momentos desafiantes, que siempre contamos, pero que también es muy importante hablar de cómo llenamos las mujeres, de cómo alcanzamos estos lugares, pero también qué desafíos nos encontramos y qué fue pasando en el medio. Y creo que a veces nos encontramos con gente que no está del todo convencida con el tema de que haya mujeres muy jóvenes a cargo de toma de decisiones. Digo, y creo que quienes estén escuchando esto, y vos, Gaby, y lo cuento de manera personal, nos pasó de que alguien nos mire con un poco de desconfianza y porque teníamos carita de ser muy jóvenes. Y sí, porque Por un tema naturalmente, meramente de edad, ¿no? claro, sí, porque y teníamos cara de no haber pasado por las mismas experiencias, de no haber tenido las mismas vivencias, digo, y ahí hay algo, un concepto clave que fue un factor de éxito en muchas organizaciones miembros de nuestra región y del mundo, que es el trabajo intergeneracional. Cuando nosotras hablamos de las mujeres jóvenes, de ponerlas en el centro, no decimos que todas las personas que tengan 31 años o que hayan cumplido más de 30 años se tienen que ir de la organización. Más bien todo lo contrario. Todas y cada una de nosotras somos valiosas y esto del trabajo intergeneracional, de mezclar lo que se viene haciendo, la historia institucional, con las nuevas ideas, con las nuevas generaciones que otorgan una manera diferente, y ahí está lo valioso de nuestro movimiento, de comprender los problemas de una manera completamente diferente y lo enriquecedor que es formar parte de un consejo, de una patrulla, donde haya diferentes personas con diferentes perspectivas, con diferentes experiencias, y siempre digo algo que es, nosotras no sabemos a quién tenemos enfrente. Y eso es lo mágico del guismo. Nosotras no sabemos si la persona que tenemos enfrente nuestro está escolarizada, si pudo acceder a un estudio secundario, si puede hablar otro idioma, si tuvo las oportunidades que tuvimos nosotras en la vida, y sin embargo el guismo nos permite ocupar a todos los mismos espacios. Y lo rico del guismo es justamente eso, estar con otra persona que tiene otra experiencia, que estuvo en otros lugares y enriquecernos, complementarnos y fundamentalmente hacernos más fuerte y nutrirnos de esa experiencia que tiene la otra y que una no tiene, y en ese devenir generar la conciencia y la vivencia institucional y no como algo personal. Me parece que la clave es cuando dejamos de ver las trayectorias como trayectorias individuales y empezar a verlas como trayectorias colectivas, donde estamos aportando a una organización, donde estamos aportando a nuestra organización miembro, a nuestra región y a toda la organización a nivel global de cómo queremos que se tomen las decisiones. Justo ahorita que estás hablando de este ingreso por igual a los diferentes cargos, se me viene a la mente un poco lo que son los requisitos. Creo que una duda que es bastante generalizada es la necesidad de poder hablar inglés y comunicarse en un buen nivel. Es bueno recalcar que para postularse para el comité regional no es necesario hablar inglés. Normalmente se trabaja con intérpretes. Sí es importante, obviamente, cumplir con el resto del perfil, ¿verdad? En cuanto a las competencias, en cuanto al tiempo, al trabajo en equipo, ¿verdad?
Ujú. Pero para pertenecer al Consejo Mundial sí es importante hablar inglés porque es el idioma oficial, muchos documentos no van a estar traducidos, son documentos que apenas se están elaborando, que son borradores, hay que estar en la discusión y poder ser partícipe, ¿verdad? Entender las discusiones y poder aportar. Entonces, eso sí es importante y creo que es bueno saberlo, ¿verdad? Para quienes tengan interés en algún momento ocupar alguno de estos cargos, pues son habilidades que no las desarrollas de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso. Entonces, bueno, esta es un tip también para quienes tengan interés de sacarle provecho a las diferentes experiencias. Lo mismo como bien vos decías, por ejemplo, ir a una conferencia como representante del guidismo a nivel internacional, ¿verdad? Poder hablar con tomadoras y tomadores de decisiones de otros organismos. Entonces es importante empezar a buscar perfiles. Yo creo que eso es muy, muy relevante. ¿Dónde podemos conseguir información? Quien se quiera involucrar y pueda decir, bueno, yo quisiera ver más de esos perfiles, yo quisiera ver más sobre qué hacen, ¿dónde buscar información, Cande? Primero, algo que siempre digo es lo que más, y digo, y hablando y escuchando, más allá de que vayan a leer el reporte de la moción 32 que está colgado en la página de AMGS, está en español, lo pueden leer ahí. En conversaciones con diferentes mujeres de por qué fue lo que más. ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Por qué no te animaste? Y muchas veces Ajá. hasta me encontré a mí misma que alguien me dijo a mí, como decimos en Argentina, che, ¿y vos no pensaste en hacer? Y la respuesta automática es yo, no, ¿Eh? pero mirá, Ajá. está, digo, y siempre, ¿y qué pasa? Hay una falta de, para mí muchas veces, o al menos con los casos personales que he tenido contacto más directo, es qué necesario que es que alguien crea en nosotras. Digo, y hay muchísima información en la página de MGS y pueden seguir al comité regional en las páginas de Instagram, en las páginas de Facebook y alcanzar a cada uno de los miembros de los de los comités regionales y del Consejo Mundial. Y después también me pueden buscar a mí en Facebook, en Instagram y darles mi correo electrónico. Pero qué importante es decir, quizás a mí me interese esto. ¿Qué tengo que hacer? Y quizás estemos listas. Y quizás, bueno, sabes hablar inglés, bueno, pero ¿a vos qué parte te interesa? Y hablar con alguien que haya estado en ese lugar o que lo haya intentado, que sea curiosa, que tenga, porque siempre va a haber alguien, pero lo fundamental en esto es que alguien nos vea, que alguien crea en nosotras, que alguien nos cuente cuál fue su experiencia y que podamos prepararnos para tener esas herramientas y esas habilidades. Y si no, muchas veces también las personas que tuvieron la oportunidad de estar en algún puesto de toma de decisiones, empoderar a otras y decir, vos también podés estar, porque yo estuve. Y no es, sí, hablamos en inglés, pero se genera una patrulla de amigas, estamos en un grupo de trabajo, sigue siendo un lugar seguro. Y me parece muy importante generar esa sinergia y empezar a hablar un poco de esa metamorfosis que tenemos nosotras mismas, pero que también la podemos generar en el resto y que es muy valiosa y me parece que es muchas veces la piedra fundamental que necesitamos para emprender cualquier tipo de camino. En este camino hay retos, aciertos y aprendizajes. ¿Cuáles te gustaría resaltar como joven? Nos contabas que pasaste de una vicepresidencia a nivel nacional siendo muy joven, incluso para la historia del guidismo en tu país, a ser vicepresidenta siendo todavía joven, ¿verdad? Incluso para la historia del guidismo a nivel mundial. Son referente y como nos decías ahorita, ojalá podamos tener más esa cercanía y que dicha que tenemos las redes y que dicha que vos allá en el otro lado porque ahorita no estás en Argentina, No, no, eh, no. en el otro lado del charco, como decimos, desde Europa, ¿verdad? Poder tener estas conexiones y estos encuentros y poder transmitir todos estos saberes también. ¿Cuáles aciertos, retos y aprendizajes te ha dejado ese camino en la gobernanza siendo joven? Para mí el primero fue la conversación, la confianza, que alguien sepa los miedos que teníamos. Y digo, y cuando pasan diferentes cosas, hay situaciones que por más que estemos muy seguros nos dan miedo igual, porque ser candidata para una conferencia mundial o tener que hablar adelante de un montón de gente, más allá de que tengamos todo el deseo y todas las ganas de ser parte de ese Consejo Mundial, nos va a dar nervios. Y hay un montón de circunstancias en el medio y me parece que lo fundamental es siempre hablar y siempre desde la humildad preguntar.
Y yo a veces soy como muy curiosa de ¿y qué te parece? ¿Y vos qué pensás? ¿Y cómo lo vemos? Y también como animarnos a pensar y saber que nuestra opinión es valiosa sobre cómo nos imaginamos que va a ser el futuro y cómo nos imaginamos que va a ser el futuro de la organización. Y ahora que quedó tan en evidencia que el mundo está cambiando tanto, las voces de las mujeres jóvenes, de las niñas, son fundamentales para entender qué necesita una persona que tuvo que transitar una pandemia, una cuarentena tan larga. En algunos países fue muy larga. Digo, y ahora tenemos que empezar a hablar de otros retos, y ahora tenemos que empezar a hablar de otros desafíos. Y siempre el foco en esta organización va a estar dado en las mujeres y en las niñas. Entonces, creernos, porque es cierto que nosotras realmente tenemos las respuestas, porque nadie mejor que nosotras sabe qué es lo que necesitamos. Y esa sinergia intergeneracional está funcionando, pero tiene que seguir funcionando y tiene que seguir brindándonos herramientas. Y un poco fue ese el aprendizaje, de decir, yo también tengo que decir lo que a mí me parece, por más que muchas veces uno diga, bueno, hay un montón de gente que sabe un montón y que tiene muchísima experiencia y va a decir algo muchísimo más relevante de lo que yo tengo para decir. Nuestra voz es relevante y siempre lo va a ser. Entonces, primero me parece que es como convencerse de eso nosotras mismas y después ponerlo un poco en palabras. Y después saber esto, que por más que sí es cierto, y alguien me podría decir, bueno, sí, pero la candidata es una sola, o la que tiene que trabajar en el comité es una sola, o la que tiene que ir a las reuniones es... Sí, Ujú. porque vos vas a ser la delegada en el comité de gobernanza de Costa Rica, vos vas a ser la delegada en el comité de nominaciones que sos de Costa Rica, pero vas a estar en las reuniones vos sola. Sí, es cierto. Y cualquier cosa me escribe, pero digo, lo importante es saber que no estamos solas. Voy a ir yo con la pañoleta de Costa Rica, voy a ir yo sola con mi distintivo como guía de Argentina, pero no voy a estar sola, voy a estar con una patrulla, con un equipo que me va a acompañar y que eventualmente van a ser mis amigas, como funciona en cada uno de los grupos de trabajo y cómo funciona el sistema de patrullas en nuestra organización. Y va a ser así. Y encontrar aliento en otras personas. Digo, muchas personas pasaron por lo que nosotras pasamos. Probablemente de nuestro país, quizás sí, quizás no. Ustedes tienen a Sandy, que fue parte del comité, bueno, y ya nos va a contar su experiencia. Y siempre va a haber alguien que nos va a escuchar y que nos va a acompañar y que va a estar ahí para empoderarnos y para convencernos de que veamos realmente cuáles son nuestras habilidades. Y siempre digo, ojalá que nosotras nos podamos ver con los lentes que nos ven otras personas, Ujú. con las Importantísimo. habilidades y con las experiencias que nos ven otras personas. Importantísimo. Y yo creo que ese es un mensaje que además debería ser como un mantra, ¿verdad? A veces aprendemos a ser tan críticas con nosotras mismas que se nos olvida esa empatía que tenemos con el resto. Ojalá que podamos leernos con esos lentes, con esos ojos, así como lo hacemos con las terceras personas. Cande, realmente sos admirable, realmente, bueno, yo sé que media hora es muy poco tiempo para poder conocer toda tu historia, pero nos gustaría adentrarnos un poco a esa metamorfosis, como bien vos lo decías, de quién eras, quién has sido y quién sos ahora, porque estamos viendo a una mujer exitosa, brillante, con conocimientos, con un gran caminar, que ha dejado una marca, que ha roto eh, estigmas, ¿verdad? Que ha brincado incluso parámetros o los que ha vencido, ¿verdad? Los retos que implica estar en las estructuras de gobernanza. Y les diré que no solo en el guidismo, ¿verdad? Sino también con éxitos externos al guidismo, que eso es al final lo que busca nuestro movimiento, el desarrollo del máximo potencial en todas las áreas. Si nos lo permitís, queremos conocer un poco más de esa intimidad. ¿Cuál ha sido tu metamorfosis? Y bueno, sí, eso lo pensé un poco cuando leí el nombre del podcast y que me gustó mucho el nombre y digo, pensar en esto, en metamorfosis, y pensaba en eso, como que somos como constantemente estamos viviendo una metamorfosis y por más que sea permanente, creo que es permanente, digo, la podemos identificar en cada momento de nuestra vida. Digo, qué diferente era cuando la Candela de hace 10 años, la Candela de 5 años, la Candela de antes de la pandemia, digo, hay Uh muchas, -huh. creo que vivimos muchas metamorfosis, pero creo que
la que más me sorprende, y ahora por ahí que tengo la posibilidad de compartir un poco más mi historia o de saber más, y bueno, y estando en el Consejo Mundial, pienso y muchas veces me pregunté qué dirá en la rama más chiquita en la Asociación Guías Argentinas son las alitas. Yo fui alita. Ok. Y digo, ¿y qué ¿De qué edad a qué edad pensará son? de los 8 a los 10? Ok. Yo empecé a los 8, de 7 a 10 yo empecé a los 8, de 8 a 10, fui alita. Y digo, ¿qué pensará esa Candela de los 8 años ahora que yo era, bueno, súper tímida, extremadamente tímida? Debe estar boquiabierta, y a veces me da gracia un poco pensar en eso, en esa metamorfosis que viví, pero que me fue llevando una cosa con la otra, en un permanente descubrir, que fue parte también de mi metamorfosis, es decir, de pasar de ser una niña que tuvo como mucho problema a nivel de la escolarización formal, a decir, bueno, sí, me gusta ver qué ponemos en el estatuto, me gusta ver cómo vamos a votar en las asambleas, y una cosa desde lugares por ahí silenciosos, desde lugares, alguien nos observa, alguien confía en nosotras, alguien nos dice, ¿por qué no venís a tal lado? ¿Por qué no charlas con alguien? Y una cosa, y realmente fue una cosa llevó a la otra. Y me acuerdo, y tengo como, cuando tenemos como fotos de cuando yo era chica, y digo, realmente esa criatura, esa criatura no lo debe poder creer, y creo que bueno, esa fue un poco mi metamorfosis 360 eh, total. Muchísimas gracias, Cande. Gracias por compartirte. Si alguien quisiera contactarte, seguir ahí, seguirte desde el secreto o bien escribirte, a veces es así, es por inspiración, ¿verdad? De ver qué está haciendo alguien más, a lo que llamamos stalkear ahora. Pero bueno, Sí, si alguien sí, sí, quiere me pueden seguirte buscar. de cerquita o un poquito más de lejos, ¿cómo pueden hacer para seguirte? Mi Instagram es candelagf.gonzález, y ahí me van a encontrar, y mi Facebook es Candela González. Y De si acuerdo. no, mi mail es candela.gonzález, González con las dos veces con Z, @wax con 3G, .org. De acuerdo. Y Muchísimas si no, gracias, la Cande. estoquean a Gaby, que me sigue, Y lo y sigue. ahí me encuentran a mí. Muchas gracias, Cande. Muchas Vamos a gracias por la escuchar la invitación. historia de Sandy. Sandra Cuellar. Ella se va a presentar a sí misma, ¿verdad? Vamos a pedirle que nos comparta quién es. Ella nos va a estar hablando un poquito, ahorita Candela nos hablaba de la estructura de la Asociación Mundial de las Guías Scouts a nivel de gobernanza, pero Sandra nos va a compartir desde su propia experiencia personal cuál ha sido también esa cercanía a los roles de gobernanza. Sandra es de casa, es tica, ¿y qué más nos puedes contar de vos? Bienvenida. Hola, hola a todos y todas. Qué gusto estar compartiendo unos minutos con ustedes. Siempre es muy gratificante, ¿verdad? Poder hacer llegar la experiencia vivida, ¿verdad? A otras generaciones y otras poblaciones. Bueno, mi nombre es Sandra Cuellar Gómez. Ajá. Todo el mundo en el movimiento me conoce como Sandy, ¿verdad? Fue en el movimiento que me pusieron así, después de tener tantas Sandras. Entonces, bueno, la diferencia era que yo era Sandy, ¿verdad? Soy orientadora de profesión, psicopedagoga, y soy estudiante de psicología actualmente también, ¿verdad? Wow. Trabajo en la Universidad Nacional, coordinando la unidad de vida estudiantil en la sede interuniversitaria de Alajuela. Uh-huh. Soy casada, no tengo hijos y mi esposo es scout. Entonces, Ah, ¿se conocieron ahí? es, sí, 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 éramos Ah, vecinos y nos conocimos ahí en el grupo, exactamente. Entonces, y yo siempre lo hago a modo jocoso. Él es más scout que yo guía, porque él es scout desde que tenía 7 años, o sea, empezó en la manada, ¿verdad? Y wow. yo ingresé al movimiento cuando tenía 18 años, ya después de haber inclusive salido del vocacional de Heredia, que fue donde estudié secundaria y secretariado. Ajá. Y Wow. bueno, herediano, ¿verdad? Entonces,
el movimiento que conocí, el movimiento que amé de casa es Guías y Scouts de Heredia, ¿verdad? Entonces, que en ese entonces tenía una particularidad por la forma que está constituida geográficamente la región, la provincia, entonces había mucha cercanía para hacer proyectos, actividades y reuniones conjuntas con otras guías mayores y rovers de la región. Entonces, esa fue una época riquísima. Qué maravilla. Yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio donde nos cuenten historias de amor gay scout en el aire. Sí, sí, sí. Qué, qué gusto, Sandy, de verdad. Y te voy a decir Sandy en adelante. Perfecto. Contanos un poco, si tenés a bien, yo creo que sería muy rico para todas y todos poder escuchar un poco de las experiencias que has tenido a nivel de gobernanza. ¿Has ocupado cargos a nivel nacional o a nivel internacional? Contanos un poco de esos cargos y también qué aprendizajes te han dejado. Sí, bueno, he de comenzar por, por ser coordinadora, ¿verdad? De la sección donde yo estaba, en Guías Mayores y Rovers, ¿verdad? Entonces, eh, uno tiene que empezar desde lo pequeño, ¿verdad? La semillita pequeña, ¿verdad? En ese momento, los pilotos, ¿verdad? Y las compañeras mayores que eran para las otras guías mayores, ¿verdad? Ese camino de aprender, que es el movimiento, ya les conté que yo ingresé a los 18 años, entonces era aprender toda una filosofía, ¿verdad? Para la vida, conocerla, acercarse, ver esas diferentes formas de vivirlo y decir, bueno, sí, yo tengo algo que aportar aquí en mi comunidad, ¿verdad? Luego, ya cuando ya me tocó decir chao a la sección mayor, me hice guiadora de tropa y como guiadora de tropa, pues fui acercándome a diferentes eventos, a diferentes actividades, conociendo diferentes personas que me permitieron asumir también, ¿verdad? Roles de coordinación de los entonces distritos, ¿verdad? El equipo de formación, que en ese momento primero en Heredia, ya luego me sumé al equipo nacional, ¿verdad? Entonces son roles de gobernanza desde otro punto de vista. Es que me gusta decirlo, Gaby, porque Claro, eh, que usted llegue a Junta Regional de Heredia, por ejemplo, que en su momento estuve, o en la Junta Directiva Nacional, ¿verdad? En diferentes puestos, como en la Secretaría, en la Fiscalía, en la Jefatura Guía y en la Comisaría Internacional, ¿verdad? Entonces, son diferentes ventanas que tenemos opciones, las personas que queremos como darnos, pero muy importante a partir del aprendizaje, ¿verdad? O sea, porque cuando uno dice, ay, la comisaría internacional, pero para eso se necesita un montón de conocimiento, bagaje, se va haciendo, o sea, muy importante explorar, ¿verdad? Explorar, y en esos entonces, que cuando yo estaba ahí, que el intercambio era a través de cartas, imagínate, a través de faxes o a través del teléfono, era sumamente diferente. Ahora las poblaciones actuales tienen, bueno, el cielo es el límite, como dicen ahora, ¿verdad? De poder enlazarse con otros organismos internacionales, ¿verdad? Y con la Asociación Mundial de Guías Scout y con el movimiento Scout Mundial. Entonces, eso es una ventaja tototota que antes no teníamos, antes era mucho de ir y escuchar de viejos lobos, escuchar de otras guiadoras, de otras consejeras, ¿verdad? Para poder asimilar información, aprender y escuchar otras experiencias, ¿verdad? Y en esa búsqueda, de servicio, en realidad comienzo a conocer el movimiento. Tuve la oportunidad de trabajar en la oficina Scout Interamericana, tengo que decirlo, ahí aprendí mucho y me permitió enlazarme
en ese contexto que ya les conté, ¿verdad? Con otras personas, ¿verdad? Que hacían Claro. guidismo y escultismo en otros sectores, ¿cómo lo hacían, ¿verdad? Y entonces, eso permitió también traer a nuestra región, a nuestra asociación, a mi grupo, ¿verdad? Esas experiencias. Tropicalizarlas, que es una palabra que antes usaba mucho, ¿verdad? Em, y, y unirme al comité del hemisferio occidental, ¿verdad? Que es el puesto de gobernanza, digámosle, con mayor reto o más internacional, ¿verdad? Que ha asumido, llegó a partir de la experiencia, a partir de esos enlaces que uno hace y ese Scout de Costa Rica le enseña a uno mucho a tomar posición, a tener, en mi caso puedo decir, construirte una visión crítica, ¿verdad? Y poder dialogarlo, ¿verdad? Y poder decir, bueno, esto es lo que yo pienso. Y eso me llevó al comité del hemisferio occidental, de la AMGS, ¿no? Dando mis puntos de vista, poniendo horas de servicio, ¿verdad? Porque implica mucha lectura, mucha indagación, eh, mucho escuchar. Escuchar es muy importante. ¿Vos crees que las habilidades que necesitabas para esos roles los adquiriste en el camino o ya tenías desarrolladas esas habilidades y esas competencias? Las dos Ok, cosas, ¿verdad? O sea, contanos un poco más. bueno, yo tengo que decir que era una persona muy callada, o sea, ni en esos entonces, los 80, ni imaginarme hablar delante de un público, el temor a equivocarse, comienza a sudar, Dios mío, ¿qué digo? ¿Qué digo? Y si meto la pata, o sea, todas esas cosas, todos esos temores, todas esas ansiedades las pasé yo, ¿verdad? Pero en realidad que uno se topa personas, hermanas guías y hermanos scouts en el camino, ¿verdad? Que vamos adelante, no importa, nada pasa, o sea, si tuviese, no importa, se equivocó, no importa, o sea, podemos rectificar siempre, ¿verdad? Más bien, yo tengo que decir que ir perdiendo el temor a equivocarse, lo aprendí en Yes Scout, ¿verdad? O sea, porque uno se topa en la sociedad de que se tiene que ser y no se puede equivocar y todo lo que tiene que decir, ¿verdad? No tiene vuelta atrás. Y yo aquí aprendí a eso, mucho la tolerancia, mucho la diversidad, mucho escuchar posiciones opuestas, qué importante que es eso, Guy. O sea, escuchar otras posiciones que no son la mía, ¿verdad? Y poder dialogar y relacionarse y construir algo mejor a partir de esa divergencia, ¿verdad? Entonces, yo también tengo que decir bueno, me encanta trabajar con poblaciones jóvenes, por eso soy orientadora y psicopedagoga, ¿verdad? En la universidad. Entonces, nosotros dábamos mucho realce, mucha importancia a lo que los y las jóvenes tenían que decir en cuanto a la creación y construcción del programa educativo del roverismo y guidismo mayor, ¿verdad? Entonces, y aprendía siempre un montón de ellos, ¿verdad? Porque yo puedo decir, yo soy de las personas que aprendió a usar algo que se llama un telégrafo, ¿verdad? O sea, una máquina de escribir, eh, y un fax, y aprendí con las generaciones jóvenes de guías y scouts de Costa Rica esa transición también, ¿verdad? Tecnológica. Entonces, siempre va a ser un dar y ganar, ¿verdad? O sea, porque con otras personas siempre aprendí eh, cómo poder superarse, cómo poder mejorar y trabajar en equipo. Eso tengo que decir que esa impronta me la dio Guías Scout de Costa Rica. Esa impronta no se aprende así porque sí en las universidades ni en los colegios, ¿verdad? Ese trabajo en equipo, esa colaboración que hay, ¿verdad?
Mm, Ujú. ujú. Mucho en guías están de cosas. Me quedo pensando, y gracias por compartir tu experiencia, porque ahorita intento como de conectar, ¿verdad? Vos decías, bueno, yo entré en este proceso como guía mayor, conocí la sección, pero conocí todo un universo, y ahí empezamos a pensar también cómo crecemos, cuáles son nuestros proyectos, y además es una etapa donde empieza uno a conocer el mundo, ¿verdad? No solamente a nivel gay scout, sino también empieza a conocer el mundo de todo como ciudadana, ¿verdad? Y Claro, entonces es ya. plantearse prioridades, es hacer proyectos de vida, es ver cómo calza una cosa con la otra, ¿verdad? Y también a dónde dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía. Y pues muchas veces, ¿verdad? Y obviamente lo que nos dice el movimiento gay scout es seguir tus sueños, desarrollar tu máximo potencial, establecer metas y empezar a trabajar por eso. Si hay alguna persona ahorita, no importa si es de manada, si es alguien de tropa, de la UAC o la comunidad, o aunque sea mayor, o sea, no hay problema con la edad. Si hay alguna persona ahorita que en el desarrollo de su máximo potencial tiene el sueño de servir desde algún cargo de gobernanza, sea a Ujú. nivel nacional, regional, ¿verdad? O a nivel mundial, ¿qué recomendación le darías? ¿Hay algo que vos como madrina, ¿verdad? En este proceso y como una referente realmente? Yo creo bueno, vos ocupaste este cargo regional en el 2016 al 2019, así que sos, ¿verdad? La última costarricense en ocupar el cargo, porque en el otro periodo no tuvimos alguna tica ahí. No sabremos pronto, pero por los próximos 3 años tampoco tenemos una tica, entonces ya veremos después de eso. Como referente, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes decir a esas personas que ahorita están pensando en, bueno, podría ser una acción a futuro y me gustaría empezar a prepararme y llegar ahí con algunas competencias necesarias? Eh, no tenemos una ruta trazada, ¿verdad? Y yo creo que realmente es un camino personal, pero si nos acompañamos, ese trabajo en equipo nos hace que también los caminos sean un poco más llanos. Bueno, yo le diría primero, déjese inspirar, déjese motivar, ¿verdad? Por esta belleza que son los valores que da el movimiento guía y scout. Eh, Cuando usted comienza a vivir, ¿verdad? Que ser alegre implica un montón de cosas, Gaby, o sea, ser alegre. O sea, no es que no me van a venir los problemas, no es que yo no tenía problemas, Claro. sino que uno comienza a interiorizar que hay algo más importante, ¿verdad? Que es ese pertenecer a una organización grande, ¿verdad? Dejarse envolver por ese sentido de vida que te da el guidismo y el escultismo, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, cuando yo siento que pertenezco, ¿verdad? Cuando siento que eso tiene un sentido, un propósito para mí, comienzo a explorar, comienzo a decir, bueno, quiero saber qué hay más, o sea, qué me puede dar más. Entonces comienzo a indagar, a explorar y a explorar. Y esa semillita le va a permitir a la persona ir haciendo esas conexiones. Por eso yo digo, dejarse inspirar, porque un viejo lobo, la guiadora, el jefe de tropa, Saúl, consejero, consejera, ¿verdad? Si estás Ujú. en alguna de esas secciones, esas personas que han transitado de alguna manera, ¿verdad? Otras experiencias de vida van a poder decirte, bueno, tengo mucho miedo de decir, voy a hacer un 6 de enero. No, pero ahí hay otras personas que pueden ayudarte a decir, bueno, vamos a acompañarte. Qué miedo ser guía de patrulla. Y si eso me consume el tiempo, no, bueno, pues hay personas que pueden ayudarte a organizar ese tiempo, ¿verdad? Para tener una vida equilibrada Ujú. dentro de lo que me gusta hacer y también los deberes de, ¿verdad? Estudiar, la familia, que eso lo sabemos. Entonces, muy importante dejarse inspirar en la vida. Muchas gracias por la inspiración. Yo creo que de verdad, bueno, me he encontrado en la vida, en el movimiento Gay Scout y en el movimiento guía a nivel internacional, el movimiento Scout a nivel internacional. Mucha gente que nos inspira, ¿verdad? Que nos inspira, vos sos una de ellas.
y realmente el poder acercarnos y conocer un poco de su proceso, de su metamorfosis, es una de las grandes dichas que tenemos cuando pensamos en queremos juntarnos con gente tan soñadora, ¿verdad? Y también con gente que desde la realidad dice, vamos a cambiar el mundo. Es un cerrar los ojos, respirar y decir, bueno, tenemos millones de hermanas y hermanos alrededor del mundo que también tienen esa visión, pero el cómo llegaron ahí, algunas y algunos, realmente es inspirador y quisiera agradecerte si puedes compartirnos cuál ha sido tu metamorfosis y qué rol tuvo el guidismo, el escultismo y también esos cargos en gobernanza en esa metamorfosis personal. Bueno, esa metamorfosis, como tienen ustedes de lema, ¿verdad? O sea, si yo puedo remontarme en ese capullito, ¿verdad? Una muchacha de condiciones de vida limitadas, ¿verdad? O sea, de recursos definitivamente limitados que la familia, o sea, yo jamás pensaba en esos momentos hacer un viaje al exterior, hacer un viaje casi que inclusive a los puntos extremos del país era sumamente difícil, ¿verdad? Este, es encontrar en otras personas ese sentido de querer ir y avanzar, ir más allá, decir, bueno, mira, estoy en un movimiento, mira, este fue a la U y tiene una condición de vida muy parecida a la mía, ay, mira, que fue a un instituto técnico y tiene una condición de vida parecida a la mía, entonces, Ajá. esa metamorfosis comenzó desde ahí, ¿verdad? O sea, no, por eso yo hablo mucho de dejarse inspirar, ¿verdad? Porque siempre encontré en el guidismo y en el escultismo personas que querían dar su tiempo y querían darte el espaldarazo, decir, vamos, vamos, usted puede. No, 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 no se puede quedar ahí estancada. Entonces yo creo que esa metamorfosis tengo que decirla, verbalizarla y recordarla al lado de otros, no por mí misma, ¿verdad? O sea, requiere evidentemente esfuerzo, compromiso, responsabilidad, querer equivocarse, querer aprender. Hay una canción que dice del suelo se suele aprender y sí, a veces usted mete la mata, pero escuchar a otras personas que siempre van a estar ahí. Bueno, yo tengo que decir que las encontré en el camino, ¿verdad? Y siempre también he encontrado personas maravillosas. Bueno, una de ellas es Gabriela, ¿verdad? Yo me recuerdo en el Oh. periodo, ¿te acuerdas, Gaby? Yo diciendo, no, Gaby, tenemos un montón de ticas y ticos que tienen tantos talentos, ¿verdad? Y entonces, motivándote, inspirándote no, 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 hay que ir a la conferencia, no sé si te acuerdas, pero entonces Sí. eso es una cadena. Entonces, lo que hicieron conmigo, ¿verdad? Es decir, usted tiene las habilidades, no soy perfecta como nadie lo es, como dice Lesar, ¿verdad? Ujú. Pero esa transparencia y ese querer, superarse siempre un poquito más, te da la llave, ¿verdad? Y cuando uno ve personas como vos, ¿verdad? Que uno dice, wow, la conocí siendo una chiquilla, ¿verdad? Igual, seguramente las personas que me han inspirado a mí decían, mira, aquella que era así, calladilla, no sabía nada. Entonces, hace, hace que esa metamorfosis sea más llevadera, sea muy bonita, porque es al lado de otras personas que tienen otras habilidades y que pueden ver y reflejar en vos esas capacidades. Entonces, sí, definitivamente yo tengo que decir que el movimiento me ayudó inclusive a cambiar de profesión, ¿verdad? De las ciencias Qué administrativas interesante. a las ciencias sociales y educativas, ¿verdad? O sea, yo tengo que decir que estudié orientación cuando ya había y estaba trabajando, ya les conté hace un rato, ¿verdad? En la Oficina Scout Interamericana, en la parte administrativa, ¿verdad? Como asistente. Entonces, el ver esas otras cosas, esas habilidades que me permitió adquirir el movimiento, me hizo en algún momento plantearme, ah, yo quiero hacer esto en otros campos. Y me llevó a estudiar también otra carrera. Uh -huh.
Bueno, gracias. Qué linda referencia en el contexto, ¿verdad? Yo ocupé un cargo también en la gobernanza, ¿verdad? Y por ahí he estado involucrada a nivel regional y mundial con algunos roles. Entonces, bien decía Sandy, ese apoyo de ex jefas guías, de las personas que han estado, ¿verdad? Recorriendo caminos, es siempre inspirador, es realmente un apoyo. Y yo creo que esa es la importancia de las redes. Muchas gracias, Sí, Sandy. Es un placer encontrarnos por acá en este espacio. Ojalá podamos tener otros episodios y otros espacios donde no solo yo, sino todas las personas que nos están sintonizando puedan conocer un poco más de vos. Te agradecemos por compartir esta metamorfosis y también por compartir todos tus saberes al respecto. Nos vamos porque vamos a ir a conocer a alguien más, pero te agradecemos de verdad por sacar tu tiempo y compartir con nosotros durante este podcast. con todo gusto, de verdad, los motivo, anímense, anímense. Eh, lo único que necesitan es el querer, el hacer, el cómo hacerlo, se va dando en la práctica, explorando y escuchando a los demás. Ujú. La sociedad civil y guías de Scott de Costa Rica necesita de cada uno de ustedes, eso es muy importante, muy importante.